en la cual preguntaba a la gente quién había dado un golpe. Y el 53% de la población dijo que el golpe lo había dado el Congreso a Pedro Castillo. Entonces ya esta narrativa, más allá de todo el despliegue comunicacional de las grandes corporaciones mediáticas, no encontraba sustento real en lo que había pasado. ¿Por qué? Porque la gente había visto cómo desde el inicio se había ido boicoteando y erosionando la voluntad popular. Entonces nos pusimos a mirar, y ese fue el sentido de esta cronología, hilvanar hechos que se habían desarrollando desde la misma proclamación de Pedro Castillo y ya durante su gobierno, y que en conjunto nos dan una idea de cómo se fue confabulando algo tan antidemocrático como ir en contra del voto popular, al punto de que termina gobernando quien no ganó las elecciones, con un gabinete de los que no ganaron las elecciones, con un programa de gobierno de los que perdieron las elecciones. Entonces, ese fue el sentido de hacer esta cronología, dar también elementos a la población para poder, y por eso también un formato bastante ágil y que se pueda difundir rápidamente, poder hilvanar todos estos hechos en una ofensiva golpista, ¿no? Y esto también es parte de la discusión teórica, la discusión política sobre la democracia hoy, ¿no? Las teorías institucionalistas siguen diciendo que los golpes de Estado los dan los militares, ¿no? Y tenemos la idea de los golpes de los 70, de los 80, Pinochet, Videla, los helicópteros, los aviones bombardeando la Moneda, los tanques de Fujimori cerrando el Congreso. Esos eran los golpes antes. Pero los grupos de poder, los sectores dominantes, han ido aprendiendo, ¿no? Y dicen, ya eso se ve muy feo, ya no se pueden hacer golpes de ese tipo, pero sí se puede ir contra la voluntad popular y torcer lo que vota la gente en las elecciones con diversos mecanismos. Justamente vamos a publicar también dentro de poco otro artículo sobre estos neogolpismos, porque Perú no es el único país que ha sufrido este fenómeno. Lo vimos con Dilma Rousseff en Brasil, cuando la sacaron con un impeachment absolutamente forzado. Lo vimos con Lugo en Paraguay, lo vimos en Honduras con Zelaya. Entonces son formas de maniatar la legalidad de modo tal que terminan sacando al presidente que ha sido electo por voto popular y colocando a otro que es servil, es supeditado a los intereses de estos grupos que perdieron las elecciones y que generalmente va asociados a grandes intereses económicos, ¿no? Entonces ahora, frente a gobiernos democráticos que amenazan con desobedecer los dictámenes impuestos por la clase dominante, surgen modos novedosos de producir quiebres para alterar la democracia. Antes que fuerzas militares operando para derrocar gobiernos, hoy encontramos nuevas formas de golpe de Estado realizadas por vías alternativas. La intromisión del Parlamento sobre el Ejecutivo, la persecución de líderes políticos por parte del Poder Judicial, y ahí tenemos a Patricia Benavides tan activa con el AFWER contra Pedro Castillo, encarcelando a su hija, abriendo 62 carpetas fiscales en menos de 15 meses, y la complicidad de los grandes medios de comunicación y los grupos económicos constituyen en el siglo XXI las nuevas modalidades de alterar los sistemas democráticos. Este neogolpismo fue asumido por la derecha peruana para derrocar el gobierno de Pedro Castillo y colocar unas autoridades subordinadas a estos grupos de poder. Entonces, este es un poco el marco en el que se sienta esta cronología y el argumento que tenemos para afirmar con toda claridad que Pedro Castillo no dio ningún golpe. El que lo dieron fueron estos grupos de poder. Y aquí tenemos también a alguien como el doctor Aníbal Torres, que vivió todos estos hechos en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, eso es lo que finalmente hace esta cronología. Esperamos que aporte a la narrativa popular, que dé elementos a la gente que sabe que lo que estamos viviendo no es una democracia normal, que ahorita no tenemos una democracia saludable, que en 8 años este país ha tenido 8 presidentes y solamente 2 han sido elegidos por voto popular, el resto los ha puesto el Congreso, con amañes, con amarres, con componendas, ¿no? Entonces el voto de la ciudadanía ya no tiene peso, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer para recuperarlo? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué nos asegura que en 2026
vamos a lograr cambiar esta correlación de fuerzas y poder abrir paso a cambios de fondo. Y de ahí la demanda también de una nueva constitución, de tener nuevas reglas de juego y no estas que nos ha impuesto el Congreso. Entonces el libro lo que hace es recoger y hilvanar estos hechos, que le ponemos un punto de inicio cuando esta coalición golpista declara que hay un fraude, que sabían perfectamente que no había fraude, pero había que decirlo para deslegitimar el gobierno que iba a empezar. Y ahí también se hizo todo ese trabajo de impugnar más de 280.000 votos, los estudios de abogados más caros del país. ¿Y qué votos impugnaban? Los votos de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios. O sea, cuando nos dicen la democracia, todos los votos valen lo mismo, pues ya estaban demostrando que todos los votos en la democracia peruana no valen lo mismo, pues, porque si tienes plata, tu voto no lo va a impugnar ningún estudio de abogados. Pero si eres un campesino de Puno, de Cusco, sí va a venir el estudio de abogados más caro de Lima y va a decir, este votó mal, hubo fraude en mesa, ¿no? ¿Y qué siguió de todo eso? Lo que hasta ahorita dicen, y que es imposible de hacer. Que se coludió Perú Libre, que Pedro Castillo, que no sé quién y no sé cuántos coludieron para hacer un fraude. Y esa insidia han seguido metiendo porque sabían perfectamente que Pedro Castillo había ganado. Era para deslegitimar, erosionar la legitimidad del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, y seguro si pierden otra vez van a decir que ha habido fraude. Entonces, esa campana de alerta que fue el fraudismo se dejó pasar. Lamentablemente, las fuerzas democráticas siguieron más bien dispersas, y bueno, lo que vino después ya, los 15 meses de gobierno, ojo, Pedro Castillo estuvo 15 meses en el gobierno, digan, Boluarte va a cumplir 19, o sea, lleva gobernando ya más que Pedro Castillo, que fue electo para el cargo, una serie de elementos y hechos que fueron preparando, allanando el terreno para el zarpazo final del golpe que fue el 7 de diciembre. ¿No? Podemos citar hitos que están detallados aquí, como la alteración del equilibrio de poderes el 21 de octubre, cuando se cambia la Constitución para que ya no se pueda hacer cuestión de confianza. Entonces, cuando dicen Pedro Castillo pudo cerrar constitucionalmente el Congreso, era mentira, ya le habían cambiado la Constitución, no podía hacer lo mismo que hizo Vizcarra el 2020. Y no hubo muchas protestas, no se alzaron voces muy críticas, como que los partidos del Congreso lo dejaron pasar, ¿no? Y lo mismo también con lo que iba configurándose con las Fuerzas Armadas y la Fiscalía, ¿no? Lo que declara el mismo Gómez de la Torre en diciembre, que él ya el 6 de diciembre no obedecía a Pedro Castillo. Entonces hay una serie de elementos que nos demuestran que ya esto estaba en marcha, ¿no? Y lo que viene después, las protestas, cuando la gente sale a protestar, y que no sale a protestar por nuevas elecciones. Eso también es parte de lo que vienen diciendo algunos grupos políticos. No, la gente salió a protestar por nuevas elecciones. La gente sale a protestar indignada porque se desconoció su voto. Y están los videos de la línea que pueden revisar de ese día, donde la gente dice bien claro, yo voté por Pedro Castillo, quiero que se respete mi voto. Y luego todo lo que sigue en las regiones, ¿no? Que es parte también de este plan golpista para estabilizar a las nuevas autoridades. No es una reacción de pronto que se les fue la mano el disparo a un policía o dos. O sea, este plan, y lo había anunciado transparentemente este congresista Montoya, ¿no? Esta vacancia va a tener su cuota de sangre a diferencia de la de Vizcarra, o la de... eso dijo, ¿no? Que no se le quiso tomar en cuenta, que se le pasó por agua tibia. Es parte también de la debilidad de las fuerzas democráticas, que no supieron en su momento alertar sobre lo que se estaba gestando, y que al contrario se apabullaron, votaron por una vacancia absolutamente ilegal, ¿no? Ni siquiera había moción de vacancia, y eso también lo describimos aquí, pero igual votaron por esa vacancia, apabullados totalmente por la derecha y la ultraderecha, que solamente querían colocar un títere ahí en Palacio, y bueno, finalmente lo hicieron. Bueno, no les voy a contar más el libro, yo quería presentar esto a nombre de la editorial La Línea, invitarlos a leerlo, a comprarlo, es un precio muy accesible. Lo que queremos es, como digo, tener una narrativa propia que salga también, que dé argumentos a los sectores populares que se han quedado mucho más descontentos con la democracia, con la institucionalidad, y que están esperando, yo creo, tener un momento de justicia, tener un momento de reivindicación de su voto y poder también volver al poder, porque aunque no les guste a algunos, con Pedro Castillo ese pueblo excluido estuvo en el poder,
¿no? Y creo que ese componente tan fuerte que es la representación directa de las democracias es algo que no se puede despreciar. Entonces, invitarlos a leer y agradecer también aquí a los compañeros que seguro ahora darán su punto de vista. Primero Andrés y luego el doctor Aníbal. Muchas gracias. Como ya se ha mencionado, estos libros se encuentran a la venta. Justamente los libros que han salido recientemente en el contexto del estallido social y que hablan de lo que ha venido sucediendo han tenido una conceptualización y un trabajo editorial para que puedan salir a un precio que pueda pagar el público y sobre todo los sectores populares. Un país donde un libro vale 50 soles, 70 soles, se ha buscado que estos libros estén a precio accesible para que puedan llegar a más personas en la población. Y con eso damos pase al compañero Andrés, secretario de organización de APU, quien va a dar sus acotaciones sobre este libro. Lo recibiremos con palmas. Muy buenas noches, doctora Anaí, doctor Aníbal Torres, y al público presente, académicos, autodidactas y obviamente el proletariado que está presente, a quien rindo un fuerte aplauso a todos ustedes, compatriotas, por contribuir obviamente en la cultura popular, a una cuadra de la cultura, se podría decir coloquial, que hacemos en las calles. Y esto es bueno, ¿no? Justamente en un sitio donde antaño había aportes intelectuales de Abraham Valdelomar, Mariate y Vallejo, y también compañeras de lucha que han estado, digamos, en esta gesta. Yo quiero empezar, digamos, reflexionando con ustedes qué es lo que hizo que Pedro Castillo Carambas fuese nuestro presidente, ¿no? ¿Cuál fue la causa? No sé si la pandemia haya sido, digamos, lo más importante para que la clase media sienta la pegada y la gente del campo, viendo su realidad como microempresario, que trabajaban, carambas, por tiempo, por servicio, y a la hora que le dio la pandemia no sabían cómo pagar su cuarto, porque la mayoría de los microempresarios o personas de esta jera no podían pagar y tenían que irse a su tierra. Y de repente ahí intercambiado con la experiencia de este doloroso, pues, situación mundial, ¿no? Y de ahí también viene un remate, que es justamente el querer nosotros ligarnos a la tierra. Lo digo porque he conversado con muchos compañeros de distintas regiones que al llegar a la tierra, al llegar a su provincia, se dieron cuenta de que obviamente esta parte complementaria de estar en paz consigo mismo, en la comunidad, con sus costumbres, ya se habían olvidado cuando estaban en la ciudad. Quizás eso también sea un insumo, ¿no?, para el fenómeno Castillo, presidente Pedro Castillo. Y obviamente surge las elecciones, ¿no? Estratégico el presidente Pedro Castillo para poder, pues, entrar en un partido y en primera vuelta, calladito, obviamente empezar a hacer trabajos políticos y poder desmarcarse, ¿no? Claro que las encuestadoras, como ahora está pasando, ponían a sus candidatos, y eso era tradicional en nosotros. Es ahí que en la práctica el presidente Pedro Castillo nos sorprende en una segunda vuelta. También ahí contribuyó la prensa porque pensaban que era un candidato que, carambas, era fácil de ganar. Subestimaron, porque ya estamos hablando de insumos que yo estoy planteando para que ustedes reflexionen conmigo qué hizo que la clase media y qué hizo que el sector provinciano vote por Pedro Castillo. Yo pienso que la pandemia también es una causa, ¿no?, para que ellos hayan sentido esa necesidad de carambas, que no lo tienen todo completo. Entonces surge el ganador, que es el presidente Pedro Castillo, y de ahí en adelante todos dijeron: ya, está bien, dejemos que gane la hoja de ruta, lo sometemos como Toledo, ¿no? Y no pasó eso, pues. Me recuerdo que le pasaron un libro al presidente Pedro Castillo y él
no lo firmó. Y eso se vio a nivel nacional. Entonces, o documentos, disculpen, para ser exacto. Y lo que hemos visto, lo que hemos estado, digamos, en la lucha, en las calles, organizándonos, sin pedirle nada al presidente Pedro Castillo, es obviamente la unidad de la izquierda inicialmente. Se fracturó porque fue muy débil, fue por coyuntura, fue por alegría, y obviamente recambios de cuadros, ministros de carambas que han dado la talla, y obviamente la guerra del Congreso hacia el gobierno de Pedro Castillo. Y una guerra mediática también, y los grupos de poder, carambas, asustados, desesperados, porque no era el cholito de Harvard, no era el abuelito que toca la flauta, no era el militar, ¿no?, que caramba se subordina, ¿no?, hacia el grupo de poder, era el profesor Pedro Castillo. Y eso, compañeros, digamos, lo relato porque justamente el segundo libro, Golpe contra Pedro Castillo, te dan pautas, o digamos, esta cronología sirve para que tú puedas tener un respiro, un descanso y decir, ah, mira, ¿no?, el 7, ¿qué pasó? ¿Por qué había indignación? Acá hay puntos sustanciales para que podamos frenar un poco en la narrativa y podamos caer con peso de datos, con peso de, caramba, de información. Si hemos visto que todo no solamente es leer libros, hoy en día son redes, y en las redes siempre estamos escuchando que dicen, a ver, ¿y qué hizo? ¿Y cuáles fueron sus obras? ¿Y quiénes lo apoyaron? Entonces, el libro es importantísimo porque te da paradas en una narrativa que tú quieras algún momento recordar con respecto a lo que pasó después del 7 de diciembre, que es el primer libro que lo he leído, muy importante, el estallido popular. La prensa dice que no hubo estallido popular, fueron revoltosos que hicieron bloqueos. Claro, porque eso es lo que necesitamos entender. Pero los que conocemos de historia, los que conocemos el pasado, sabemos qué es un estallido, qué es una convulsión social y qué es, obviamente, pues, un levantamiento popular. Sociológicamente, históricamente, sabemos lo que es, y lo que sucedió después del 7 de diciembre fue justamente eso, un levantamiento popular que supo entender las estrategias, carambas, de represión de los grupos de poder y obviamente las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que pasó. Cuando fueron a Viruchao, había un bloqueo, vino la fiscalía y le dijo, ¿quién es la cabeza? ¿Quién está organizando? Igual fue en Barrio Chino, igual fue en Puno, y todos decían, acá no hay cabeza, todos somos líderes. Eso, compañeros, hizo, en mi calidad, yo curso la carrera de historia, hizo que, carambas, yo entendiese lo que bien lo ha desarrollado la doctora Ney Durán, que fue un estallido popular. Había digamos, un hartazgo de la población. ¿Por qué ese hartazgo? Bueno, yo planteo esta hipótesis, porque estas asambleas descentralizadas, donde está justamente el doctor Aníbal Torres, caramba, recogía los proyectos, pues, simple, los proyectos, caramba, que querían en estas regiones, en estas provincias, querían, pues, caramba, que el gobierno lo cumpla, porque Pedro Castillo dijo, gobierno para todos, y ya estaban ahí los proyectos. Cuando era presidenta del Congreso, la de Alianza para el Progreso, que no la voy a mencionar, y obviamente agarró y lo dejó a un lado. Y cuando vieron que Pedro Castillo se le dio este golpe nefasto del Congreso, sistemático, organizado, digamos, una compañera el mismo 7 por la mañana me llama por teléfono, me dice, los policías ya saben que lo van a acorralar a Castillo. Y se dio eso, ahí me di cuenta, compañeros, que obviamente esta situación tenía razón de ser. La gente salió a protestar simple y llanamente porque no se les estaba respetando, más que el voto, los proyectos que ellos habían presentado, los trabajos que necesitaban, las obras que ahora este gobierno de turno, por ejemplo, el hospital de alta complejidad de Piura, en concesión para privatizarla. Todas las obras de Pedro Castillo
de un sopapo lo quieren delegitimar y si no, concesionarlo. Y obviamente, compañeros, hermanas, hermanos, vuelvo a repetir, el libro es fundamental. Me quedo con la parte principal, justamente acá lo estaba viendo, sobre el 7 de diciembre, un día fatal para la democracia. Es importante partir por ello. Cierro mi intervención reflexionando que este descontento, este estallido no ha parado. Al contrario, los movimientos sociales, los movimientos populares saben, digamos, adecuarse a cada paso que da la dictadura blanda o la democracia híbrida que tenemos nosotros. Y un ejemplo es que ahora han logrado hacer organizaciones políticas. La gente de base ha hecho organizaciones políticas y está entrando en el terreno electoral también, simultáneo a la lucha en las calles, porque todavía sigue este estallido. Y por esa razón es que, o una prueba sería que estas autoridades ya no pueden ir a Puno, a Purímac, a Huancavelica, a Cusco, porque son inmediatamente, pues, compañeros, hermanos, retirados o repudiados. Y importante también es entender que el 7 de diciembre el presidente Pedro Castillo fue el que puso, él fue el que puso con su dedo en la pus. Y no vamos a volver atrás. En el TikTok me decían, doctora Anaí, doctor Aníbal Torres, ya basta, hay que unirnos. Pero ellos no entienden de que la unidad no es seguir con lo mismo antes de Castillo, sino que la unidad es que las organizaciones van a tener sus propios representantes este 2026. Y eso es unidad. Significa que tienen que aprender, los viejos tienen que aprender a respetar votos. Los viejos políticos tienen que aprender a que ellos ya no están en la palestra. Y una prueba fundamental es que como no pueden ellos, por más que ponen a sus encuestadoras apuntalando adelante a un Antauro, a un Keiko, la población no lo reconoce. Y en la práctica trae, como diría la canción de no sé quién, no sé cuántos, que venga Fujimori. Y volvió Fujimori. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que hay personas que en la práctica, obviamente, hay personas de peso que van a estar en un terreno, pues, político, ¿no? Y eso desespera a la derecha tradicional. Eso sería, en todo caso, una reflexión que yo estoy haciendo en base, pues, a las pautas fundamentales de lo que se da en el libro, que es muy importante, compañeros. La cronología de los acontecimientos fundamentales que podemos tener como base. Gracias. Antes de dar el pase al siguiente compañero, una parte del libro lo manifiesta. A la fecha de la publicación del libro, 92% de la población rechazaba a Dina Boluarte y el 95% al Congreso. Y el 97.5% había dejado de creer en los partidos que en ese momento estaban gobernando el país. O sea, estos sucesos que se dieron a partir del estallido dejaron una democracia masacrada. Y con esa acotación doy pase a Aníbal Torres, ex primer ministro, para que nos dé sus acotaciones sobre la presentación de este libro. Muchas gracias. Gracias, doctora Anaí, Andrés, hermanas, hermanos. En primer lugar, les agradezco por la invitación para participar en este evento. En segundo lugar, de la presentación de Anaí y de Andrés aparece una exposición clara sobre lo que contiene esta importante obra. En términos sencillos, en términos claros,
que cualquiera puede leer para enterarse lo que ocurrió ese día 7 de diciembre del 2022. Pero claro, hay que ir más atrás. Hay que ir más atrás. Las elecciones se realizaron en junio del 2022. Y el 10 de junio, o digo el 11 de junio del 2021, ya se declaró ganador en las mesas a Pedro Castillo. Desde ese instante viene el ataque feroz a Pedro Castillo. Desde ese instante comienzan a hablar de golpe de Estado. Y golpe de Estado realizado, o digo, de fraude electoral. ¿Y fraude electoral realizado por qué? Por el pueblo. El pueblo es tramposo. El pueblo es fraudulento. El pueblo ha hecho fraude. Ellos no, el pueblo. ¿No? Pero tan burda fue la alegación que no pudieron probar ese fraude. Fue un hecho hasta vergonzoso que mi colega Lourdes Flores presentara allí como ejemplos de fraude unos peritajes realizados, según ella misma manifestó, por una persona muy amiga de ella. Y el perito había periciado unas actas de mayo del 2022. Y en mayo del 2022 no se realizó ninguna elección. Luego, en los peritajes decía que tal o cual persona no había firmado. Y acto seguido vienen las personas mencionadas y dicen: señor, sí, he firmado. Se reunieron los mejores abogados de Lima porque, claro, Fuerza Popular, como ustedes saben, tiene muchísimo dinero. Todo lo que se robó don Alberto del Estado, sumas millonarias, y además de procedencia gran cantidad ilícita. Recordarán ustedes que en el avión presidencial traficaban con droga. Desde que Pedro Castillo ganó la elección, y Pedro Castillo dice: se ha declarado que he ganado la elección, entonces salen los grandes juristas y dicen: ah, miren ustedes cómo viola la Constitución, está cometiendo delito, está diciendo que no, ya lo han declarado ganador. Luego, por supuesto, salgo para aclararles que los ignorantes eran ellos, que los criminales eran ellos, porque Pedro Castillo se había expresado correctamente, había sido declarado ganador de la elección. No había dicho: yo he sido proclamado, porque la proclamación lo hacía el Jurado Nacional de Elecciones. Bien, interpusieron muchísimos procesos de nulidad de las actas, y cada acta debería ir con su tasa que tenían que pagar allí para la nulidad. Pero ¿saben qué hicieron estos delincuentes? Y los digo delincuentes con pruebas, ¿eh? ¿Saben qué hicieron? Una misma tasa la utilizaron para presentar la nulidad de 2 o 3 actas, de 2 o 3 procesos. ¿Y qué hizo la justicia? ¿Investigó la fiscalía sobre esos actos de falsificación? No, nada. Allí no hay fiscales, allí no hay jueces. Pero si se tratara del pueblo, allí sí, si hubiesen encontrado uno del pueblo que ha falsificado alguna firma, inmediatamente lo procesaban e inmediatamente prisión preventiva, porque el pueblo para ellos no vale nada, no valía nada, pero el pueblo ahora sí vale,
El pueblo ahora sí ha despertado. El pueblo ahora sí se reúne aquí. Miren ustedes en este partido que está en formación, APU, en donde no hay un líder, sino hay líderes. Ustedes son los líderes. Ustedes tienen que salir, no a decir su palabra en todo sitio. En la casa, en las reuniones familiares, en las reuniones festivas, en el cuartel, los que están en el servicio, porque no hay que callarse, en la universidad, los que están en la universidad, y en todo lugar. Tenemos que decir, aprender a decir que en el Perú en este momento lo que hay es una dictadura, como se ha mencionado aquí. No hay una democracia, porque democracia es gobierno del pueblo, porque el pueblo es el que coloca allí a los congresistas. El pueblo es el que decide que los jueces administren justicia. El pueblo es el que dice que el Tribunal Constitucional tiene que encargarse de la constitucionalidad de las leyes y no convertirse, como se ha hecho ahora, en el Tribunal Inconstitucional. El pueblo es el poder soberano. O sea, ustedes tomen conciencia de eso. Ustedes no habrían congresistas si no fuera porque ustedes lo han puesto allí con su voto. No habría presidentes si no fuera por la voluntad de ustedes. No habría autoridades, no habría Estado si no fuera por el pueblo. El pueblo es el poder soberano. El poder de poderes, el poder absoluto, el poder que no tiene límites, el poder que no puede estar regulado en ninguna norma. Entonces lo que hay que aprender es a ejercer ese poder, a ejercer ese poder. No podemos dejar que esta situación siga como está, porque fíjense ustedes, dijeron que el gobierno de Castillo es el gobierno inepto. Es un gobierno, aunque fue un gobierno inepto. ¿Y qué? El gobierno de los aptos, de los que no son ineptos, que gobiernan ahora el Perú, o sea, la derecha, porque no van a pensar ustedes que la señora Dina es la que gobierna. No, gobierna la derecha, gobierna la ultraderecha. Ellos son los que gobiernan y miren a dónde lo han llevado al Perú. A un profundo desastre moral, económico, social, político. Somos un caos. Somos peor que el país más atrasado del África. Somos peor. Se dice que Castillo fue inepto, que no hizo nada. Ahora invoco que hay que escribir otro libro sobre todo lo que hizo Castillo. Claro, va a ser Mario Carpetito. Va a ser Mario Carpetito. Porque hay que publicar allí todos los proyectos de ley presentados por Pedro Castillo en beneficio del pueblo. Pedro Castillo presentó un proyecto de ley para reformar la Constitución y convocar a un referéndum para que el pueblo se pronuncie sobre si quiere o no quiere una asamblea constituyente para dar una nueva constitución. Y la ultraderecha consideró que eso es pues terriblemente malo, y realmente para ellos era terriblemente malo, porque ellos son los dueños del Perú, ellos son los que cargan con la riqueza que tiene el Perú. ¿Por qué no preguntarle al pueblo y decirle, ¿quieres una asamblea constituyente? ¡Sí! ¿O no quieres? Si quieres una asamblea constituyente, el gobierno
no tiene otra cosa que hacer que convocar a la Asamblea Constituyente. Y si no quieres una Asamblea Constituyente, igual es la voluntad popular. Es el pueblo el que decide. No se habla más y se hacen reformas profundas allí en la Constitución. ¿Por qué no hacer eso? Por el temor que le tienen al pueblo ahora. Por el temor de que gane el sí. Por el temor de que se termine con los monopolios, con los oligopolios, que le sacan el dinero del bolsillo a todos los peruanos. Por el temor que tienen de que se eduque al pueblo, que se le dé una educación de calidad, hasta el que se encuentra en el rincón más alejado de la patria, porque ellos siempre han querido y lo tienen al Perú sumido en una ignorancia, en una pobreza incalificable. Y con eso tenemos que acabar, porque quieren ellos que los pueblos vivan como están ahora, sin agua, sin desagüe, sin luz, sin vías de comunicación. Porque quieren que las comunidades campesinas, que las comunidades nativas, ellos no participen del Estado, sino que les tenga en esa situación. Y no estoy hablando cosas raras, ustedes han visto en el Congreso de la República que hay representantes de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, ¿han visto eso? No. ¿Por qué? Porque ellos son despreciados, ninguneados. Ellos no tienen derechos. No, eso tiene que acabar, porque en el pueblo, porque con el gobierno del pueblo al cual apuntamos nosotros, todos los peruanos tienen que tener derechos fundamentales. Todos los peruanos tenemos que tener las mismas posibilidades y las mismas oportunidades frente a la ley, y para eso se requiere que cada ciudadano cuente con educación de calidad, con salud de calidad, con infraestructura de calidad, con un combate a muerte a la corrupción. La corrupción la tenemos que combatir allí donde esté. Si está en la izquierda, allí lo tenemos que combatir. Si está en el centro, allí lo tenemos que combatir. Si está en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, allí lo tenemos que acabar. El Perú no puede ser más un país corrupto como lo es. Corrupción que se ha incrementado enormemente en la actualidad. Nosotros los peruanos tenemos que ser ciudadanos que tengamos seguridad al caminar por las calles, en nuestras casas, seguridad con nuestras cositas que tenemos. Y miren ustedes el grado de inseguridad que existe ahora. Cuando en su oportunidad manifesté que la policía ha sido superada por la delincuencia y que hay que hacer que las Fuerzas Armadas colaboren, claro, previa una preparación a nuestros soldados, que son gente como nosotros, de 1 mes, 2 meses. ¿Cómo salió la prensa a atacar ferozmente? Y después sacan a las Fuerzas Armadas a la prepo, sin ninguna organización, sin ninguna preparación, a tal extremo que el pueblo al ver eso dice: si estos no pueden ni siquiera coger a un ladroncito que roba un celular, ¿qué será pues si nos declaran la guerra una potencia extranjera, los países vecinos? Estamos totalmente desarmados. Si eso ocurriera, se pasean en el Perú de rincón a rincón sin que nadie les haga frente. Ahora dicen algunos partidos allí, y me refiero aquí a Perú Libre, que lo he escuchado últimamente, que toda la culpa lo tengo yo como premier. Con una voz allí desenfrenada.
un caos la persona que me ataca, que es un congresista. Ellos siempre estuvieron detrás de Pedro Castillo, siempre estuvieron con él, siempre existió ministros de Perú Libre. Cuando Pedro Castillo, el día 6 o 7 de febrero del 2022, me pide para ser premier, yo le dije que no, porque ya tenía la intención también de retirarme, porque yo no soy político, les voy a decir la verdad, no, nunca he sido político. Me he metido en esto porque no sé qué diablos le ha pasado a mi hijo Marco Antonio, que ha salido demasiado político, y entonces he tenido que hacerle caso. Y entonces le digo a Pedro, mira, fulano de tal puede ser. Y les voy a decir, me refería al ministro Ceballos, al de salud. Él siguió insistiendo, pero esa tarde yo me retiré a mi casa diciéndole que no. Y en la noche vino el doctor Cerrón a mi casa. Vino a mi casa. Él es el que me pidió, me rogó que yo sea premier. Y ahora, ¿cómo me atacan estos señores? Miren ustedes, la gente desleal, la gente que no le gusta decir la verdad, la gente que anda ocultando la verdad. No, aprendamos a ser transparentes, aprendamos a ser decentes, aprendamos que todos tenemos que conversar, aprendamos que en todo sitio hay personas buenas. Los hay en la izquierda, los hay en el centro, los hay en la derecha, los hay. Por eso es que yo les digo a los organizadores de APU, si van a querer ir a una elección, no pueden ir solos. Sería una cuestión de locos. No. Hay agrupaciones afines, o sea, que tienen la misma ideología, que se han acercado y se están acercando. Hay que abrirnos. Aprendan de los franceses. Aprendan de cómo ganó la izquierda. Se tuvieron que unir frente a la derecha. Si no, la cuestión ahora en Francia sería otra cosa. Y el mundo se estaría lamentando. ¿Ya? Entonces, yo les hablo con toda franqueza que las cosas tienen que ser así. Que el pueblo nos tenemos que unir en función de intereses superiores. ¿Cuál es el interés superior? El interés de la patria, el interés del Perú. Y cuando decimos eso, el interés de la patria, el interés del Perú es el interés de todos los peruanos, es el interés de la nación peruana, es el interés del obrero, del pesquero, del agricultor, del campesino, del industrial, de los miembros de las comunidades nativas, de los estudiantes, de los trabajadores manuales, intelectuales. Entonces tenemos que buscar el bien de todos. Tenemos que buscar el bien de todos nosotros, por ejemplo, sin complejos, ni de superioridad ni de inferioridad. Cueste lo que cueste. Ustedes saben que el Congreso me quiso inhabilitar. ¿Por qué? Porque he dicho estas cosas. Porque he dicho que le pedí a un sector de la población, de autoridades, en ese momento les dije, mírense al espejo, mírense quién somos. Y por eso es que nos han relegado, por eso es que nos desprecian. El racismo, la discriminación, las enormes diferencias sociales. Eso le vio el Congreso que eso está mal y me quiso inhabilitar por eso. Por eso es que les digo que en todo sitio hay personas honestas, personas decentes. También los hay en el Congreso.
Por eso es que no fui inhabilitado. Pero hay ahí en el Congreso otros que se dan de grandes, señores, unos muertos de hambre que han ocupado los más altos cargos en la Marina y que se hicieron dar una ley para percibir 2 sueldos, lo que no se podía hacer conforme a la Constitución. Y así podemos enumerar una serie de casos en los cuales el Congreso ha gobernado en interés propio, ha legislado en interés propio. No, eso no lo puede hacer, eso es ilegal. Como es ilegal que suprima el referéndum, que es un derecho fundamental del pueblo para que el pueblo se pueda pronunciar sobre las grandes leyes que se tienen que dar en el país. Ese derecho fundamental prácticamente se le ha quitado al pueblo. Y cuando se ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad, el presidente del Tribunal Constitucional dijo que sí es legal, que sí, que es constitucional. Claro, pues, tiene que decir eso. ¿Por qué? ¿Quién lo preside? El Tribunal Constitucional. Ese señor que salió a decir públicamente que si se va a cesar al Congreso conforme a la ley, primero hay que preguntarle al Congreso si quiere ser cesado o no quiere ser cesado. Hay que ser, pero realmente, ¿no? Bruto, como dijo alguien por allí. Porque una persona normal no puede decir eso. No puede decir eso. Pero esa clase de Tribunal Constitucional tenemos. Somos una ruina en el sistema de administración de justicia. A cualquiera de ustedes ahora les pueden procesar. ¿Y saben cómo? Si no, ustedes no le gustan al poder, el fiscal les inventa hechos. Inventa hechos, crea hechos. Y en el proceso repite el fiscal esos hechos. Esa persona es un criminal, es un delincuente, es un avesado. Es un avesado. Ese día, 7 de diciembre del 2022, ese día 7, yo llegué a las 8:12 de la mañana a mi oficina. Estaba reunido allí con otros asesores, hasta que a las 11:05 me llama el presidente, a mí y a la premier, y nos dice que va a dar un mensaje. Ahí es cuando me entero del mensaje. Antes no me había reunido con el presidente, no me había reunido con ningún otro ministro, con ningún otro funcionario, sino únicamente con los que son asesores allí. Nada más. Pero se han inventado allí que antes de esa hora he realizado reuniones para acordar el golpe de Estado. Una invención. El que dice eso en ese proceso y lo repite continuamente en ese proceso es un gran mentiroso. Es una persona peligrosísima para la administración de justicia. Jamás debió ser fiscal, sea varón o sea mujer, jamás. Pero esa situación lo vivimos en el Perú. Esa es la realidad. Por eso es que nosotros, el pueblo, tenemos que cambiar ese sistema de justicia. Eso se tienen que ir a su casa. Esté yo o ya no esté yo, pero ustedes los jóvenes lo tienen que hacer para el bien de ustedes. Jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Ahora. Aquí todos tenemos que asumir un compromiso, o al menos ya lo hemos asumido al estar creando este partido APU. Lo hemos asumido y estamos comprometidos con ello. Y allí no nos podemos parar. La lucha puede ser corta, puede ser mediana, puede ser larga, pero hay que independizar al Perú.
No podemos tener una independencia de 1821 que benefició solamente a unos cuantos. No, la independencia del Perú tiene que ser de todos los peruanos, sin exclusión de nadie. ¿Y eso quién lo va a hacer? El pueblo. Nadie más que el pueblo. Pedro Castillo comenzó a gobernar con el pueblo. No lo decíamos, pero ustedes han hablado de los descentralizados. Y precisamente eso es lo que comenzamos a hacer nosotros. A reunir al pueblo. Grandes masas en coliseos en distintos lugares del país. Personas modestas, obreros, campesinos, autoridades, empresarios, todos nosotros no hemos excluido a nadie. Y allí es cuando hemos tomado grandes decisiones, conociendo la realidad, el territorio, esos lugares, dándole la prioridad a las necesidades más apremiantes. Eso es lo que hemos hecho. Y Pedro Castillo fue el primero en toda la historia del Perú que abrió las puertas del Palacio de Gobierno al pueblo. Eso hay que reconocer, eso hay que aplaudir, porque eso es reconocerle la dignidad al pueblo. Porque antes, ¿quiénes llegaban al Palacio de Gobierno? Solamente, como ahora. Los grandes. Solamente los grandes. Nosotros, no, pues, no. Es como si no fuéramos peruanos. Eso es lo que hay que conquistar. Al Perú para todos los peruanos. Para todos los peruanos. Yo quiero terminar esta breve exposición diciéndoles que cada uno de ustedes son líderes en esta agrupación. Cada uno de ustedes tienen que levantar la cabeza. Cada uno de ustedes tienen que buscar la libertad para ustedes, para su familia, para sus hijos, para el país. Cada uno de ustedes tienen que querer que sus hijos tengan una educación de calidad. Educación de calidad, que nosotros sabemos cómo hacerlo, porque conocemos el Perú. Tenemos que comenzar por preparar a nuestros docentes, comenzando por los de la inicial, que debe ser el profesional mejor preparado y el mejor pagado del país. Ahora es el último, porque nunca le interesó a los gobiernos la educación del pueblo, la salud. Miren ustedes, no criticaban al ministro de la agüita no sé qué. Muy bien. ¿Lo pueden comparar con el ministro actual? ¿Cómo estaban los hospitales mientras estaba el ministro de la agüita racimada, creo que lo llaman, ¿no? ¿Y cómo están ahora? No hay medicamentos. Un desastre total, un caos total, sin médicos, sin instrumentos para tratar a los enfermos, sin medicinas, sin medicinas. ¿Y cómo están las vías de comunicación? Todos contentos nosotros cuando en la carretera Ayacucho cae un ómnibus y mueren 25 personas. ¿Ustedes creen que eso es poco? No, señores. Son peruanos que por el descuido del Estado de tantísimas décadas, las vías de comunicación son una ruina. Todo eso tiene que mejorar. Y dirán, ¿y de dónde va a sacar el dinero este? ¿De qué está hablando? ¿Ah? Miren ustedes, los grandes empresarios no pagan sus impuestos. Y nosotros tenemos que hacerle pagar sus impuestos. Queremos que trabajen, queremos que crezcan, pero que el dinero del Estado no se roben. Los impuestos le pertenecen al Estado, no le pertenece a ellos. Y son miles de miles
de soles que están allí, millones que están allí, y que lo podemos dedicar para el crecimiento económico, pero no para el crecimiento económico de unos cuantos. De eso tienes que tomar conciencia, porque siempre te dicen, hemos crecido económicamente. Siempre te dicen, hemos crecido económicamente. Pregúntate, ¿y quién ha crecido? ¿Has crecido tú? ¿Comes más? ¿Te vistes mejor? ¿Cuidas más de tu salud? No, no te llega un céntimo. Ese crecimiento económico le llega solamente a unos cuantos. No podemos hablar de crecimiento económico si no hay progreso para todos los peruanos. Ese crecimiento económico tiene que llegar a todos los peruanos. No estamos diciendo que hay que darle dinero en efectivo a cada uno. No. Estamos diciendo que con eso se le dé educación de calidad, salud de calidad, infraestructura de calidad, que se atienda a la agricultura, que es el trabajador del campo, el que nos alimenta a todos. Con el esfuerzo de él nos alimentamos todos los días, y sin embargo, durante 200 años siempre ha sido despreciado, ninguneado. No les canso más, pero... Nada, para nada. Siga. Adelante, pueblo unido. ¿Para qué me incentivan? Pues ustedes son los culpables, no yo. No, porque yo tengo que hacer lo que el pueblo dice. Tenemos una tremenda inseguridad ciudadana. Y sin embargo, ¿cómo lo quieren resolver? Lo quieren resolver aumentando la remuneración a la policía, dándoles carros de lujo a la policía, dándoles motos a la policía, y creen que con eso ya van a combatir la inseguridad ciudadana. Eso es ser ignorante. Eso es no conocer la realidad. En la policía, en las Fuerzas Armadas existe gente decente, honesta, pero también existen los otros, los corruptos, los ladrones, los violadores. ¿Hay o no hay en la policía violadores? Entonces, ¿lo vamos a tener que seguir permitiendo eso? No, por supuesto. Para la seguridad ciudadana, por supuesto que hay que mejorar las fuerzas policiales, incluso las fuerzas militares. Pero hay que mejorar también el sistema de justicia. Y allí sí, la tarea es grande. Hay que reformar el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, incluso la Academia de la Magistratura. Se tiene que reformar eso. ¿Por qué vamos a tener jueces supremos que ganan más de 40,000 soles mensuales? ¿Creen que eso es justo? No. Mientras la gente se muere de hambre y ellos con 40,000 soles mensuales o más. ¿Saben qué cosa? Lo que hay que hacer es un sistema único de remuneraciones, en donde la remuneración más alta lo tendrá el presidente de la República, como es en un país civilizado, y todos los otros tendrán que estar por debajo de esa remuneración. Y con esa remuneración que ahora tienen los magistrados supremos, con esa, por cada magistrado supremo pagamos 2, porque cualquier jurista capaz, honesto, decente, con 20,000 soles puede trabajar normalmente allí. Pero no todos los magistrados supremos, no todos los fiscales supremos, no todos los miembros del Tribunal Constitucional van a ser nombrados por comisiones mafiosas, en donde lo que prima no es el conocimiento, la decencia, la honestidad, sino la vara conocida. No, el pueblo tiene que tener sus jueces supremos, sus fiscales supremos, sus miembros del Tribunal Constitucional. El pueblo. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué le tienen miedo que el pueblo elija a sus jueces? Tiene que tener el pueblo un número suficiente de jueces, y los supremos no pueden ser vitalicios. No,
tienen que tener un tiempo de duración, 5, 7 años, lo que decide el pueblo, lo que manda el pueblo, porque lo que queremos es que mejore el pueblo. Pero hay que hacer más para garantizar la seguridad ciudadana. Tenemos que reformar el sistema penitenciario. Comenzamos, ¿no?, desde el Ministerio de Justicia a crear centros de trabajo en los penales. Y algunos de esos penales ya ni se parecían penales. Lurigancho ya no se parecía penal, sino ya un centro de labores, un centro de trabajo, ¿no? Cuando vamos a hacer las requisas en los penales, yo he estado allí para hacer las requisas y encontramos que desde adentro los delincuentes dirigen a las bandas criminales para afuera mediante el teléfono, y para eso tenían las antenas sobre del penal. Hicimos. ¿Qué decisión tomamos allí? Sale todo eso. No, que argumenta. Sacamos a todo eso y ahora veo que lo han vuelto a poner. Lo han vuelto a poner. ¿Ah? La corrupción crece. La corrupción crece. De manera que, señores, hay muchísimo que hacer, pero hay que seguir hablando, hay que seguir dialogando. Seguramente APU ya va a ser su escuela, y entonces hay que conversar allí y hay que escuchar a toda la población. En el campo tenemos muchísimo que hacer, muchísimo que hacer. Tenemos que mejorar la productividad. Quien conoce Israel no es cosa del otro mundo, y sin embargo es uno de los países que más productos agrícolas exporta, y de calidad. Nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Si nosotros tenemos mejores terrenos que ellos. Ellos tienen esos terrenos quebradizos, y ¿saben qué cosa han hecho? Andenes para sembrar allí. Claro, con un sistema de riego muy moderno, que eso lo podemos hacer aquí. Todo eso nosotros podemos hacer aquí en el Perú, conversando nosotros. La gente del pueblo tiene que conocer esto, pero eso sí, invocarles nuevamente, vayan con una mentalidad ganadora. Vamos a tener dificultades, nos van a perseguir por el hecho de hablar la verdad en el Perú. No, la verdad se ha convertido prácticamente en un delito en el país. Con eso tenemos que acabar. Ustedes recordarán que en el penal donde se encuentra nuestro presidente secuestrado, ¿no?, allí tuve que protestar frente a la fiscal de la nación de entonces, que con un ejército de militares se iba a entrevistar al presidente, ¿ah?, para atarantarlo, y yo tuve que poner freno a eso. ¿Y ella qué dijo? Que ellos también, los fiscales, son operadores políticos. Así lo dijo, y así se publicó. Que el fiscal sea operador político, ¿saben qué quiere decir? Que puede inventar hechos, puede inventar pruebas, puede inventar colaboradores eficaces, amenazar a las personas, ¿no?, para no meterlo a la cárcel, que diga cualquier cosa imputando delitos que ni les consta siquiera. Y otra fiscal no dijo que hay que el que se considera que es inocente, que lo pruebe, pues, que lo pruebe. Y ese es el sistema de justicia ahora. Las personas inocentes están allí. Y si hay alguien aquí que estudia Derecho, sabe que eso es una monstruosidad. Pero para que lo entiendan todos, lo voy a decir en forma como estoy acostumbrado a decirlo, como Coquito. Como Coquito. Como manzanita. Entonces, si es válido eso que diga, es válido que ella diga que el que es inocente, que lo pruebe, pues, que es inocente, entonces yo también puedo decir que una dama X, no, es una prostituta, y si no lo es, que lo pruebe, pues, que lo pruebe. Dense cuenta, no, la cosa tan fácil de entenderlo. Dense cuenta la calidad de magistrados que tenemos en el Perú. Claro que ellos
Se han dividido ahora porque constituían una sola banda y ahora las bandas están integradas. No creen que han salido todos y que todos están fuera del sistema. No, no, no. Son bandas enfrentadas. Con eso tenemos que terminar en el país porque a nuestra población le tenemos que dar una justicia de calidad. Adelante, hermanas y hermanos con APU, a recoger todos los afiliados, las firmas de afiliados que necesitamos. Cada uno. Valiente y combativo, valiente y combativo. Urgente, urgente, ¡arriba el presidente! Urgente, urgente, ¡arriba el presidente! Urgente, urgente, ¡arriba el presidente! ¡Viva el partido APU! ¡Viva! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! ¡Viva el presidente Pedro Castillo! ¡Viva! ¡Vamos, compatriotas! ¡Vamos! Como he manifestado, aquí todos somos líderes, no hay un líder. APU es el partido del pueblo. El pueblo es el partido y está en una lucha ahora para conquistar el poder. Y si lo conquista, será la conquista del pueblo. Y una vez que ha conquistado el poder político, el pueblo tiene que saber qué cosa es lo que quiere, qué cosa es lo que desea, qué cosa es lo prioritario, qué cosa se puede atender dentro de las posibilidades del Estado y rápidamente. No hay que engañarle a la población, no. Yo no podría ir a la población y decirle, miren, yo voy a fusilar a todos los presidentes corruptos. Yo voy a fusilar a todos los drogadictos. Yo voy a fusilar a todos los corruptos. Señores, así no se engaña al pueblo. Yo no puedo decir eso porque, como he dicho en otra ocasión, yo no soy estúpido para hablar estupideces, para mentirle al pueblo. No, no solamente porque prohíbe la constitución vigente, no sabemos cómo será la nueva constitución que dé el pueblo, sino porque nosotros no somos un país aislado, sino nosotros formamos parte de la aldea global, formamos parte de organizaciones internacionales que prohíben la pena de muerte, y esos estatutos, esos tratados internacionales forman parte del derecho interno, y tenemos que acatarlo. Aquí tenemos, como he dicho, que reunirnos todos los peruanos, los de la derecha, los del centro, los de la izquierda, los ricos, la clase media, los pobres y los más pobres, pero con la preferencia, con la prioridad de los más pobres, porque ellos nunca han tenido libertad, nunca han tenido independencia, y ahora lo tienen que tener con nosotros. Pero que no crean aquellos de la ultraderecha o de la derecha que han arruinado al país que nosotros nos vamos a unir con ellos, porque sería unirnos con la corrupción. Nos unimos con aquellos partidos que están por el pueblo, con aquellos partidos que están en contra de la corrupción, con aquellos partidos que están en contra de la inseguridad ciudadana, con aquellos partidos que quieren asamblea constituyente, con aquellos partidos que quieren el progreso de la sociedad. Con esos hay que unirnos, hay que abrirnos. Y allí, por supuesto, habrán empresarios, habrán trabajadores del campo, de la pesca, de la industria, habrán estudiantes y, en fin, hombres y varones del Perú con la frente en alto a conquistar el poder para el pueblo, y ustedes lo ganarán porque ustedes son unos vencedores. Muchas gracias. ¡Apu, apu, apu! ¡Valiente y combativo! ¡Apu, apu, apu! ¡Valiente y combativo! ¡Apu, apu, apu! ¡Valiente y combativo! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! ¡Viva los luchadores del Perú! ¡Viva! ¡Viva el glorioso pueblo peruano! ¡Viva!
Creo que el tiempo se ha extendido. Ya nos saltaríamos la ronda de preguntas, sin embargo,